pero es que, por ejemplo, el tema del interés abierto, dónde están puestas las ballenas, ¿no? Tú con las acciones no puedes saber dónde están colocadas las ballenas, con las opciones puedes ver en qué punto, en qué zona hay más compras o ventas de según qué tipo de Antes de que institucional, pase. Porque con las antes de acciones que puedes pase. verlo por el volumen. Con el interés abierto a las opciones lo puedes ver incluso 2 años antes. Puedes entender cuando los viernes sube o baja mucho la cotización, porque suele ser el día donde más movimiento hay de opciones, donde más se asignan y demás. Entonces, es verdad que no puedes entender al 100% el mercado, pero el mercado en parte está sustentado por las opciones. Y leyendo un poco, informándome y demás, te das cuenta de siempre lo digo, ¿no? Que la ballena, la colita eran las opciones y cada vez esa colita es más grande. Y esa colita se está comiendo a la ballena, y va a llegar un momento en el que las opciones sean no casi lo más importante, pero muy, muy importante. Porque ahí los institucionales y el market maker, que son cosas, bueno, el que da la liquidez es más fácil que encuentre comprador y vendedor y puede dar más liquidez al mercado. Entonces, bueno, yo creo que algo que ha venido a más que si miras la historia, piensa que hace 10 años las acciones no tenían opciones. Y hoy hay algunas acciones, ya creo que Nvidia tiene cada 2 o 3 días o incluso diarias. O sea, vamos a llegar a una locura de que todos los días, en vez de operar acciones, tú operes opciones y que sepas ese día si gana o pierda. Eso en el caso del que quiera especular o el que tenga mucho volumen de contratos, ¿no? Oye, pues yo quiero tener 3 millones de euros de una acción, en vez de comprar 3 millones de euros en acciones que se te pueden ejecutar o no porque no tienes contraparte, mediante acciones puedes hacer contratos. Entonces, todo esto entenderlo, creo que es importante porque es que hay algo que va a llegar. Algo que va a llegar y entonces cuanto antes lo tengas asimilado y antes lo comprendas, no digo que la operes. Oye, no en todos los momentos puedes operar o puedes dejar de operar, pero que al menos tengas la información. Y cuando ves en Twitter el montón de chorros de personas que ponen operaciones, que no te parezca chino y entiendas por qué lo hace y entienden que se va a ser el mercado y demás. Lo que pasa es que con el tema de las opciones, yo entiendo por dónde vais y entiendo que vosotros lo hacéis con cabeza, no ponéis más de la cuenta, pero hay una cosa que pasa con las opciones que con las acciones no pasa, y es que si tú, cuando empiezas a cobrar el dividendo, los primeros dividendos que cobras, porque una cosa es la teoría, una cosa que yo te cuento aquí películas, que tú las cuentes, que leas libros, pero cuando el primer dividendo entra en tu cuenta corriente, tú eres consciente de que esto es verdad, que es que las empresas reparten beneficios. Y entonces mucha gente entra en un momento de estado siroco, ansia viva o como lo queramos llamar, y de repente el colchón le queman las manos. Gente que a lo mejor tiene 40 o 50 mil euros ahorrados de varios años, de repente piensan todo el dinero que llevan perdiendo durante todos esos años y empiezan a querer invertir corriendo, ¿no? Entonces, como mucho, pues yo qué sé, a lo mejor compran empresas muy caras por meterlo rápido, ¿no? Pero no van a perder dinero a largo plazo. Es decir, esa ansia que te puede entrar por querer quitarte esa liquidez por cobrar más dividendos, pues mira, pues a lo mejor metes los 50.000 de golpes en diferentes empresas, pero oye, no te va a ir mal a largo plazo. A lo mejor has comprado en enero del 2020, pero oye, que compró en enero del 2020, hoy día está contento, ¿sabes? Sí. Entonces, ¿qué pasa? Con las opciones pasa una cosa distinta y es que, claro, tú de repente empiezas a cobrar primas y dices, hostia, esto es dinero gratis. Voy a abrir otra, 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 voy a abrir otra. ¿Y por qué no voy a usar el margen del broker? Y voy a abrir otra, y voy a abrir otra. Y de repente escuchas a gente en Twitter decir que ganan 1.000, 2.000 euros en opciones todos los meses y que les va muy bien, que el margen, que no sé cuánto, que ellos controlan. Y de repente hay un 2020, hay unos aranceles, que no sé si lo sabéis, pero cuando pasó lo de los aranceles, se volvió a escuchar lo mismo que yo escuché en marzo de 2020. Margin call. Y mucha gente poniendo Twitter, que yo hacía tiempo que no lo veía. Esos Twitter diciendo que iban a demandar Interactive Broker y que les habían ejecutado los márgenes y que habían perdido un montón de pasta y que demás, yo no lo veía desde 2020. O sea, en 2020 fue cuando se ejecutaron los primeros margin call así en la comunidad financiera tan sonados que hubo gente que incluso perdió la casa y demás y cosas súper estrambóticas y gente que hubo movidas muy gordas. Los grupos de opciones que habían en 2020, que había varios de Telegram y demás, desaparecieron todos. Ya no queda ninguno de esa época. Y todos los grupos de Telegram y toda la gente que habla de opciones es posterior al 2020. Y esto es un hecho. O sea, antes de 2020, sobre todo en 2019, tú mirabas Twitter y mirabas el mundo de inversión y todo el mundo hablaba de opciones. Había
no sé, habría como 10, 12 grupos de Telegram conocidos, luego habría chiquititos, pero conocidos había varios, entre ellos el del monje paciente. Y fue pasado el 2020 y todos esos grupos desaparecen. Desaparecen, ya no existe ninguno. O sea, no existe ningún grupo de opciones de esa época. En cambio, grupos de Telegram de esa época de inversión en bolsa y en acciones sigue habiendo. Es más, algunos tienen desde esa época todos estos años, ¿no? ¿Vosotros no creéis que las opciones tienen ese poder malvado en el que mucha gente puede caer en la parte psicológica más dura y pensar que es dinero gratis, y cuando vengan estas caídas tan gordas como le ha pasado ahora a mucha gente que ha dicho que les han ejecutado el margin call y han perdido muchísimo dinero? Porque, para que no lo sepa, si tú no tienes el dinero para hacer frente a la compra o a la venta, porque tú a lo mejor no tienes las acciones o porque tú no tienes el dinero para comprar, el broker te vende tus acciones. Y el margen que el broker te permite lo contrae a su gusto. Es decir, te puede decir que ahora es un 40 y si empieza a caer la bolsa te puede decir que es un 20. Si va más al riesgo de tu cartera. Claro, es que no solo baja tu cartera, sino que encima te baja el margen. Entonces, si tú antes te dejaba usar 10.000, a lo mejor tú dejas de usar 2.000. Sí. Mira, aquí verás cosas, principalmente porque a mí me hicieron una margin call de 71 acciones de TSLL, fueron como unos 600 euros de pérdida, y hay varias cosas. Lo que tú estás diciendo es totalmente cierto, basando en que literalmente el broker utiliza su protocolo o su forma de cogerte el margen de la forma que quiera. Es verdad que hubo un bar de ajuste. Mucha gente pusimos un ticker, entre ellos yo, y nos dijeron que literalmente habían cambiado la forma en la que calculaban el margen. Cuando tú crees que estás tranquilo, es decir, que tienes la cuenta con un margen normal, óptimo, tú estás tranquilo. ¿Qué pasa? Que no todos los días el mercado baja un 8% y te meten en el VIX el 50%. La semana pasada hicimos un directo en nuestro canal en el que hablábamos cómo se calculaba el cushion, que es uno de los márgenes que utiliza Interactive Brokers para calcular cuánto de riesgo tiene tu cartera, qué influye y qué señales te manda Interactive Brokers para decirte que te estás pasando o no y cómo calcularlo. Claro, eso va en función, uno de los parámetros que coge para calcularlo es el VIX. Cuando el VIX sube de 20 a 30, el broker te pide más. Cuando sube de 30 a 40, te pide ¿Puedes más. explicar, Darío, qué es el VIX? El VIX es el índice de la volatilidad. Uno de los, vamos, el más famoso VIX, ¿no? El que mide el miedo que tiene el mercado, ¿no? Que suele estar entre 10 y 20, pues cotiza justamente a la inversa que la bolsa. Si las acciones suben o el SP500 sube, ¿no? El VIX lo que hace es bajar, ¿no? Y normalmente eso se suele mantener entre 10 y 20. Si está por debajo de 10 es que el mercado está muy, muy, muy alegre. Y cuando está por encima de 30 por ahí es que el mercado está nervioso, ¿no? Pues desde 2020 no llegábamos a niveles por encima de 40. O sea, piensa que a partir de 25 el mercado ya está mal o caliente. Llegó a, no sé si llegó a 50, pero cerca. Entonces, claro, tú tienes tu margen de margen de seguridad establecido entre 20 y 30 o el número que haya, pero claro, es que en 2 días pasó de estar el VIX en 20 a pasar en 40. Y eso yo por lo menos no lo he vivido. Entonces, tú mismo como inversor en acciones vas aprendiendo continuamente. Sí, pero si esto le pasa a un inversor en acciones, simplemente compra más. O no vende. Sí, pero sí. Un inversor en opciones, cuando pasan estas cosas tan locas en el mercado, que van a seguir pasando, puede perder prácticamente todo su patrimonio, y en muchos casos en Twitter. O sea, yo no conozco a nadie que en estos días, simplemente por las caídas de todo lo que tú estás comentando del VIX y tal, le haya pasado nada en bolsa. Simplemente se ha quedado quieto. Ha habido gente que a lo mejor ha tenido miedo y no ha comprado, y hay gente que ha podido comprar porque ha tenido liquidez y no le ha tenido miedo. Pero quitando eso, el inversor en acciones está mucho más protegido que el de opciones. Totalmente. Dicho eso, a mí creo que me habrán... El caso es que yo estaba haciendo cosas cubiertas. O sea, haciendo cosas cubiertas, aún así me tiraron las 71 acciones. Lo que pasa es que yo estaba utilizando un producto apalancado. ¿Cómo que te tiraron las 71 acciones? Explica eso. Es decir, yo tenía 200 acciones en mi cuenta. Sí. Y estaba vendiendo dos calls por arriba para quitarme esas 200 acciones, y por abajo vendí otra put de TSLL a 8. La acción estaba 8, 7 y medio, me le van a asignar, pero yo tenía el dinero en mi cuenta. ¿Qué pasa? Que como tenía otras acciones en otras acciones, el broker ve y dice, oye, tienes tu cuenta que está en un momento crítico porque el margin cushion está bajo. Yo voy a mirar el riesgo que tiene tu cartera
y voy a decidir cortarte la operación que yo quiera, la que más riesgo vea y la que la acción sea más peligrosa. Te la cortó. Entonces, lógicamente, la que cogió fue TSLL, que es Tesla apalancada. Entonces, es la que me quitó. Entonces, quien haga opciones mucho más tranquilo, a modo dividendo, es decir, comprar pues, Kraft Heinz o Pfizer o Johnson & Johnson a un precio strike más bajo y haciendo puts, ese riesgo es, por no decir nulo, porque nulo no existe, sería ínfimo. Es decir, yo también ayudé por el tipo de posiciones y el tipo de opciones que hago. Es decir, yo que hago a Tesla es mucho más probable o tengo más riesgo que una persona que se haga Pfizer. Depende de tu estrategia y también el dinero que tenga en efectivo, lógicamente.